La Biblia Dios habla hoy. 24 de agosto. Nuestro Dios está en el cielo. Salmo 115. Señor, glorifícate a ti mismo, y no a nosotros. Glorifícate, por tu amor y tu verdad. ¿Por qué han de preguntar los paganos? ¿Dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Él ha hecho todo lo que quiso. Los ídolos de los paganos son oro y plata. Objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido sale de su garganta. Iguales a esos ídolos. Son quienes los fabrican. Y quienes en ellos creen. Israelitas, confíen en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, confíen en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Ustedes que honran al Señor, confíen en Él. Él nos ayuda y nos protege. El Señor se ha acordado de nosotros. Y nos bendecirá. Bendecirá a los israelitas. Bendecirá a los sacerdotes. Bendecirá a los que lo honran. A grandes y pequeños. Que el Señor les aumente la descendencia. A ustedes y a sus hijos. Que el Señor, Creador del cielo y de la tierra, les dé a ustedes su bendición. El cielo pertenece al Señor. Y al hombre le dio la tierra. Los que han bajado al mundo del silencio. Los que ya han muerto, no pueden alabar al Señor. Pero nosotros lo alabaremos. Ahora y siempre. Aleluya. Oración de gratitud. Salmo 116. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas. Porque me ha prestado atención. Toda mi vida lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos. La angustia del sepulcro me alcanzó. Y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Y le rogué que me salvara la vida. El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor cuida de los sencillos. Cuando yo estaba sin fuerzas, me salvó. Ahora sí, puedo volver a sentirme tranquilo. Porque el Señor ha sido bueno conmigo. Porque me ha librado de la muerte. Porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor. En el mundo de los que viven. Yo tenía fe, a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado, afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación. E invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor. En presencia de todo su pueblo. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Oh Señor, yo soy tu siervo. Yo soy el hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud, te ofreceré sacrificios. E invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor. En presencia de todo su pueblo. En los atrios del templo del Señor. En medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Alabanza al Señor. Salmo 117. Naciones y pueblos todos. Alaben al Señor. Pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. El poder del Señor es extraordinario. Salmo 118. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. ¿Qué digan los israelitas? El amor del Señor es eterno. ¿Qué digan los sacerdotes? El amor del Señor es eterno. ¿Qué digan los que honran al Señor? El amor del Señor es eterno. En mi angustia llamé al Señor. Él me escuchó y me dio libertad.
El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon por todos lados, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon como avispas, pero su furia se apagó como fuego de espinos. En el nombre del Señor las derroté. Me empujaron con violencia, para que cayera. Pero el Señor vino en mi ayuda. Yo canto al Señor, que me da fuerzas. Él es mi Salvador. En las casas de los hombres fieles hay alegres cantos victoriosos. El poder del Señor alcanzó la victoria. El poder del Señor es extraordinario. El poder del Señor alcanzó la victoria. No moriré, sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha dejado morir. Abran las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le son fieles. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido, y porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor, y estamos maravillados. Este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios, Él nos alumbra. Comiencen la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar. Te doy gracias y alabo tu grandeza, porque tú eres mi Dios. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Proverbios 24. No tengas envidia de los malvados, ni ambiciones estar en su compañía, porque solo piensan en la violencia, y no hablan más que de hacer lo malo. Con sabiduría se construye la casa, y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Vale más hombre sabio que hombre fuerte. Vale más el saber que el poder. Pues la guerra se hace con buenos planes. Y la victoria depende de los muchos consejeros. El necio no sabe qué decir ante el tribunal, pues la sabiduría está fuera de su alcance. ¿Quién solo piensa en hacer daño? Gana fama de malintencionado. La intención del necio es el pecado. No hay quien soporte al insolente. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Salva a los condenados a muerte. Libra del peligro a los que están por morir. Pues aunque afirmes que no lo sabías, el que juzga los motivos habrá de darse cuenta. Bien lo sabrá el que te vigila, el que paga a cada uno según sus acciones. Come, hijo mío, la dulce miel del panal. Prueba lo deliciosa que está. Así de dulces te parecerán la sabiduría y el conocimiento. Si los encuentras, tendrás un buen fin, y tu esperanza jamás será destruida. No hagas planes malvados en contra del hombre honrado, ni causes destrozos en la casa donde vive. Porque aunque caiga 7 veces, otras tantas se levantará. Pero los malvados se hundirán en la desgracia. No te alegres ni hagas fiesta por los tropiezos y caídas de tu enemigo, porque al Señor no le agradará ver esto. Y entonces su enojo se apartará de él. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los perversos, porque el malvado no tendrá un buen fin. El malvado se apagará como una lámpara. Honra a Dios y al Rey, hijo mío. No te juntes con los enemigos, porque su ruina llega en un instante.
y nadie sabe el castigo que Dios y el Rey pueden dar. También estos son dichos de los sabios. No está bien que en los tribunales se discrimine a nadie. Al que declara inocente al culpable. Los pueblos lo maldicen y las naciones lo desprecian. Pero a quienes lo castigan, les va bien. Y la gente los cubre de bendiciones. El que da buenas respuestas. Es como si diera un beso en los labios. Arregla tus negocios en la calle. Y realiza tus tareas en el campo. Y luego podrás construir tu casa. No declares sin razón contra tu prójimo. Ni hagas afirmaciones falsas. No pienses jamás en vengarte. Haciéndole al otro lo mismo que él te hizo. Pasé por el campo del perezoso. Y por el viñedo del hombre falto de seso. Y lo que vi fue un terreno lleno de espinos. Con su cerca de piedras derrumbada. Al ver esto, lo grabé en mi mente. Lo vi y aprendí esta lección. Mientras tú sueñas y cabeceas. Y te cruzas de brazos para dormir mejor. La pobreza vendrá y te atacará. Como un vagabundo armado. Jesús da de comer a una multitud. Juan 6 del 1 al 24. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte, y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: Ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. 11 Jesús tomó en sus manos los panes, y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron, y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: De veras este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro, para estar solo. Jesús camina sobre el agua. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro, y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús, que se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: Soy yo, no tengan miedo. Con gusto lo recibieron en la barca, y en un momento llegaron a la tierra a donde iban. La gente busca a Jesús. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había, y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así que, al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaúm, a buscarlo. Primera de Crónicas capítulo 22. Por eso dijo David: Aquí estarán el templo de Dios, el Señor, y el altar del holocausto para Israel. Preparativos para el templo. Después David mandó que se reunieran los extranjeros que vivían en Israel, y nombró canteros para que labraran la piedra para la construcción del templo de Dios. Además preparó hierro en abundancia para los clavos de las puertas y para las grapas, también una inmensa cantidad de bronce,
y madera de cedro en cantidad incalculable, porque los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído mucha madera de cedro. David pensaba, mi hijo Salomón es todavía un muchacho de tierna edad, y el templo que hay que construir para el Señor tiene que ser el más grande, famoso y bello de todo el mundo, así que le dejaré todo preparado. Por eso David hizo grandes preparativos antes de morir. Luego llamó a su hijo Salomón, y le encargó que construyera el templo del Señor, Dios de Israel, diciéndole, Hijo mío, yo tenía el propósito de construir un templo para el Señor mi Dios. Pero el Señor me ha dicho, he visto que tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras. Por eso no eres tú quien va a construirme un templo. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico, y además yo haré que sus enemigos por todas partes lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. En su tiempo concederé paz y tranquilidad a Israel. Él me construirá un templo. Él me será un hijo y yo le seré un padre, y afirmaré su reino en Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo para que logres construir el templo del Señor tu Dios, conforme a lo que ha prometido que tú harías. Que el Señor te dé inteligencia y sabiduría, para que cuando Él te encargue del gobierno de Israel, cumplas la ley del Señor tu Dios. Todo te saldrá bien, si procuras cumplir las leyes y disposiciones que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Ten valor y firmeza, no te desanimes ni tengas miedo. Mira, yo con muchos esfuerzos he podido preparar para el templo del Señor 3.300 toneladas de oro, 33.000 toneladas de plata, y una cantidad tan grande de bronce y hierro que no se puede pesar. También he preparado madera y piedra, a la que tú debes añadir más. Además tienes a tu disposición muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros, e innumerables especialistas de todo tipo y clase de trabajos en oro, plata, bronce y hierro. Así que, manos a la obra, y que el Señor te ayude. Luego David ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón, diciéndoles, El Señor su Dios ha estado con ustedes y les ha dado paz por todas partes, pues Él ha puesto bajo mi poder a todos los habitantes del país, y éste ha quedado sometido al Señor y a su pueblo. Por tanto, hagan ahora el firme propósito de buscar al Señor su Dios. Así que dispónganse a construir el santuario de Dios, el Señor, para trasladar el arca de la alianza del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo que se va a construir, para el Señor. Los levitas y sus obligaciones. Primera de Crónicas capítulo 23. Siendo ya David un anciano de edad muy avanzada, nombró a su hijo Salomón como rey de Israel, y reunió a todos los jefes de Israel, y a los sacerdotes y levitas. Contaron entonces a los levitas de 30 años de edad para arriba, y al hacer la cuenta resultó que su número era de 38.000 varones. De estos, se destinaron 24.000 para dirigir la obra del templo, 6.000 para ser oficiales y jueces, 4.000 para ser porteros, y otros 4.000 para encargarse de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había mandado hacer con ese propósito. David los repartió en grupos, según los hijos que había tenido Leví, Gersón, Keat y Merari. Los hijos de Gersón, Ladán y Simí. Los hijos de Ladán fueron 3, Tijaíel, el mayor, Setam y Joel. Los hijos de Simí también fueron 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de familia de los descendientes de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4, Jahat, Sisá, Jeús y Beria. El mayor era Jahat, y el segundo Sisá, pero como Jeús y Beria no tuvieron muchos hijos, para efectos del servicio los contaron como una sola familia. Los hijos de Keat fueron 4, Jimrem, Izar, Hebrón y Uziel. 3 de los hijos de Emrem fueron Aarón y Moisés. Aarón fue escogido por Dios para dedicar las ofrendas más sagradas, para quemar incienso ante el Señor, servirle y pronunciar siempre la bendición, cargo que deberían desempeñar Aarón y sus hijos para siempre. A Moisés, el hombre de Dios, y a sus descendientes también se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. De los hijos de Gersón, primero fue Sebuel. El primer hijo de Eliezer fue Reabías, y ya no tuvo más hijos, pero Reabías sí tuvo muchos. El primer hijo de Izar fue Selomit. Los hijos de Hebrón fueron Jeraías, el primero, Amarías, el segundo, Jasiel, el tercero, y Jecamán, el cuarto. Los hijos de Uziel fueron Micaías, el primero, e Isías, el segundo.
Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin haber tenido hijos varones, solo tuvo hijas, que se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Los hijos de Musi fueron 3, Mali, Eder y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví, según sus familias, que estaban inscritos por nombre en el censo como jefes de familia, de 20 años para arriba, los cuales estaban ocupados en los oficios del templo. David había dicho: el Señor, el Dios de Israel, ha concedido tranquilidad a su pueblo y ha fijado para siempre su propia residencia en Jerusalén. Por eso los levitas ya no tendrán que estar transportando la tienda del Señor ni los objetos que se usan en el culto. Así pues, conforme a las últimas disposiciones de David, se hizo el censo de los descendientes de Leví de 20 años para arriba, y quedaron a las órdenes de los sacerdotes, descendientes de Aarón, para los oficios del templo, como responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de los objetos sagrados, así como de los demás oficios del templo. Estaban encargados del pan consagrado que se ponía en hileras, de la harina para la ofrenda de cereales, de las hojuelas de pan sin levadura, de las ofrendas cocinadas en sartén, y de la masa y de todos los pesos y medidas. Además tenían que estar presentes en el templo diariamente por la mañana y por la tarde para dar gracias y alabar al Señor, y cuando se ofrecían todos los holocaustos al Señor los sábados, en las fiestas de la luna nueva y en las fiestas especiales, siempre sirviendo al Señor según el número prescrito para ellos. Tenían también a su cargo el cuidado de la tienda del encuentro con Dios y del santuario, sirviendo en el templo con sus hermanos de tribu, los descendientes de Aarón. Primera de Crónicas capítulo 9. Este es el mensaje que el Señor comunicó contra el país de Adrac y la ciudad de Damasco. Las ciudades de Siria pertenecen al Señor, lo mismo que todas las tribus de Israel. También le pertenecen a Mat, vecina de aquellas ciudades, y Tiro y Sidón con toda su cultura. Tiro construyó fortificaciones, y amontonó oro y plata como quien amontona barro. Pero el Señor se lo quitará todo, y echará al mar su riqueza, y quemará por completo la ciudad. Cuando la ciudad de Ascalón vea esto, se llenará de espanto. Gaza también sufrirá mucho, y las esperanzas de Ecrón quedarán por los suelos. Gaza quedará sin rey, y Ascalón quedará sin habitantes. En Asdod vivirá una raza mezclada, y así humillaré el orgullo de los filisteos. Les quitaré de la boca la carne con sangre que comen, y de entre los dientes, los alimentos prohibidos. Pero de esa gente habrá algunos que quedarán para mí, llegarán a ser parte de Judá, y Ecrón será como los jebuseos. Y yo estaré atento para defender a los míos frente a cualquiera que pase por aquí. El opresor no volverá a oprimirlos, porque ahora yo vigilo con mis propios ojos. Alégrate mucho, ciudad de Sión. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso. Pero humilde, montado en un burro. En un burrito, cría de una burra. Él destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Anunciará paz a las naciones. Y gobernará de mar a mar. Del Eufrates al último rincón del mundo. Esto dice el Señor. Jerusalén, por la sangre de tu alianza. Yo sacaré del pozo sin agua. A tus presos que están en él. Ustedes, cautivos que mantienen la esperanza. Regresen a su fortaleza. Les digo que voy a darles en bendición. El doble de cuánto tuvieron que sufrir. Pues he tendido mi arco de guerra, que es Judá. Y le he puesto una flecha, que es Efraín. De ti, Sión, haré una espada. Y levantaré a tus hijos contra los hijos de Grecia. El Señor se mostrará sobre su pueblo. Disparará sus flechas como rayos. Dios, el Señor, tocará la trompeta. Y avanzará entre las tempestades del sur. El Señor Todopoderoso protegerá a los suyos. Y ellos pisotearán las piedras de los honderos. Y devorarán a sus enemigos. Beberán su sangre como vino. Se llenarán de ella como un tazón. Como los cuernos del altar. En aquel día, el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño. Y brillarán los suyos en su propio país. Como las piedras preciosas de una corona. Qué bueno,
Qué hermoso será el país, con la abundancia de su trigo y su vino. Nuestros muchachos y muchachas crecerán hermosos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.